Como cada mediodía vamos a convocar a nuestro compañero Mario Córdoba para seguir hablando de temas que hacen a toda nuestra región y como bien lo adelantábamos, ¿no? Antes de irnos a la pausa, los siniestros viales, esta causa de muerte en la provincia que se lleva muchas más vidas de lo que algunos están sabiendo en estos momentos. ¿Cómo te va, Mario? Buen mediodía. Buen mediodía para ustedes, efectivamente, ¿no? La preocupación constante, cómo encontrarle la solución a esta problemática. Y bueno, en esta oportunidad, Mariel, hemos solicitado la presencia para poder dialogar con él del subsecretario de la Agencia de Seguridad Vial santafesina, el doctor Osvaldo Aimo, un hombre que hace muchísimos años que viene dentro de lo que es la lucha, ¿no?, contra los siniestros viales. Así que para nosotros es un gusto poder dialogar y tenerlo allí al doctor Aimo. Doctor, un gusto, un placer charlar con usted y bueno, un poco los números también que vienen arrojando en estos 8 meses los siniestros viales en la provincia de Santa Fe. Un gusto recibirlo, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Gracias por la comunicación, ¿eh? Y yo siempre a disposición de ustedes. Bien. Doctor, ¿cómo viene el tema de los números de siniestros viales para nuestra provincia, en las rutas, en las calles, obviamente los fines de semana también? Bueno, mirá, vos fíjate que si uno hace una comparación con los primeros meses del año 2020, sobre todo a partir de la cuarentena obligatoria que obligó a todos los países del mundo a cerrar prácticamente la circulación, desde particularmente nosotros en Argentina, 19 de marzo del 2020, a través del decreto de necesidad de urgencia del señor presidente, la circulación bajó estrepitosamente y por lo tanto al bajar la circulación bajaron los conflictos que se producen en los accidentes de tránsito y al bajar estos conflictos también bajaron los muertos y los heridos graves. Si vos comparás, por ejemplo, abril del año 2020 versus 2019, mayo 2020 versus 2019, la baja fue realmente muy notoria, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en el país. A partir de que empezamos a liberar actividades económicas y volver a la circulación, volvieron de nuevo los conflictos y por supuesto volvimos a tener una cantidad importante de muertos y heridos graves en los accidentes de tránsito. Esta pandemia silenciosa, como le decimos nosotros lo que hacemos seguridad vial desde hace muchísimo tiempo, porque esto está instalado, pues fíjate, vos decías recién, yo hace mucho tiempo y realmente hace muchos años que trabajo. En 1986 cuando empecé, y me empecé a interesar en el tema de los accidentes de tránsito y su prevención, era la primera causa de muerte en el grupo de personas de 1 a 40 años. Pleno siglo XXI, en el 2021, sigue siendo la primera causa de muerte en este grupo etario, tan amplio, ¿no? Porque ahí, bueno, tenés niños, tenés adolescentes, preadolescentes, adultos mayores, jóvenes y demás, ¿no es cierto? Doctor, el mayor error sigue siendo el error humano, consecuencia de estos siniestros viales. Mira, a ver, ese paradigma que lo hemos repetido durante mucho tiempo y que ya está perimido en todos los países de todas las partes del mundo, fundamentalmente en los países que lograron bajar muertos y heridos graves como política de Estado, como por ejemplo Suecia, que es el país líder, que yo generalmente me referencio mucho en ellos porque son un poco mi faro, digamos, cuando hablamos de seguridad vial. Decíamos habitualmente que ante un accidente de tránsito, el 90% de responsabilidad recaía en el factor humano, el 5% en el factor vehicular, en el triángulo accidentológico, ¿no? Factor humano, factor ambiental que es la vía y factor vehicular que es el vehículo. Ahora, esto ya está perimido en todas partes del mundo, porque cuando vos lo empezás a relacionar, porque este es un problema muy complejo, como vos planteabas al principio, ¿viste? Muy complejo. Entonces era demasiado simple este 95 y 5 para llegar al 100%. Cuando vos mezclás factor humano, el factor vía, o sea, la carretera, ¿cierto? Y el vehículo, los mezclás a los tres, entonces, bueno, a lo mejor el factor humano, en vez de 90, pasa al 94% de la responsabilidad. Ahora, cuando yo mezclo de nuevo y voy y me centro en la vía del 5% pasa al 28% como responsabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, las vías en la República Argentina, primero es una red vial que fue desarrollada, pensada y ejecutada en principio del siglo pasado.
con una carga vehicular, con unos vehículos, con un factor humano total y absolutamente diferente, además, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que esto sea muy complejo, y esa complejidad hace que no lo podemos hacer tan simple. ¿Qué hizo Visión Cero, que es el paradigma sueco? Ellos lo que hacen es repartir la responsabilidad, no solamente en el usuario de la vía, que es el factor humano, sino en quien diseñan las carreteras, quienes mantienen las carreteras, quienes controlan y fiscalizan la obediencia y la observancia de las normas en las carreteras. O sea, el abanico de responsabilidades es muy amplio y lo saca solamente de tenerlo al factor humano como responsable principal. Bien, doctor, con el tema de capacitaciones, ¿cómo hemos estado? Obviamente con el tema de pandemia, digo, capacitaciones para nuevos inspectores de tránsito, para nuevos empleados también de la agencia. ¿Cómo está este tema? Estamos, mira, nosotros fue uno de los únicos organismos, ¿cierto?, del concierto de las provincias argentinas. La Agencia Provincial de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe presentó, cuando empezamos la gestión, por allí por enero de 2020, un plan estratégico de seguridad vial y que va dirigido a varias cuestiones, y una de ellas es lo que dijiste recién, ¿no? Fundamental, el hecho de la capacitación. Ayer participé del cuarto módulo de capacitación a inspectores de tránsito de toda la provincia. Estuvieron presentes más de 120 inspectores de tránsito de distintos pueblos y comunas de la provincia de Santa Fe, ¿cierto? Y que tuvo, como los tres primeros módulos fueron, fíjate vos, un tema importantísimo, la seguridad vial infantil. Un tema muy trascendente, que de este tema sí que mucha gente no habla, que es la seguridad y la movilidad de los adultos mayores. Pues fíjate, ¿no? O sea, un colectivo que muchas veces paga con la vida o la discapacidad ante situaciones en las vías, ¿no es cierto? Fundamentalmente en las calles de nuestras ciudades y nuestros pueblos. Y ayer tuvimos la suerte de participar junto con la Oficina Panamericana de la Salud del primer módulo de capacitación con respecto a la seguridad vial basada en la evidencia científica. Mario, tenemos que empezar a hablar con la evidencia científica. Yo hago medicina basada en la evidencia, hago pediatría basada en la evidencia, y la seguridad vial no puede escapar a esta realidad, y tenemos que trabajar con datos estadísticos, con intervenciones de probada eficacia para bajar muertos y heridos graves, si es que queremos realmente llegar en algún momento a los estándares de seguridad vial que tienen los países desarrollados del mundo. Perdón. Doctor Aimo, el talón de Aquiles que sigue siendo para nuestra región el tema de los camiones, la gran preocupación, Sí. ¿no? Pero un poco como planteaba usted también, el tema de rutas, obviamente las responsabilidades compartidas, ¿no? Sí, totalmente. Vos fíjate, cuando yo cuento en el Consejo Federal de Seguridad Vial, que lo formamos los responsables de seguridad vial de todas las provincias, vinimos con la directora, la ingeniera Antonella Ceruti, directora de la seguridad vial de acá de la provincia de Santa Fe, de participar de la 88 asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial que se hizo en Chubut miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Y yo contaba que en los primeros 16 meses de gestión, de la actual gestión, llegábamos a ser fiscalizados en la provincia de Santa Fe 1.650.000 vehículos. Realmente mis compañeros, sobre todo de otras provincias, no lo pueden dimensionar. O sea, yo te paro a vos en el peaje Lagos, ¿cierto?, con 12.000 vehículos por día, o en la zona de los puertos, San Lorenzo, Timbúes, Ricardone, las rutas provinciales y nacionales que llegan a los puertos granarios más importantes que tiene el país, ¿cierto?, con 16.000 vehículos de carga por día, hacen real lo que vos decías recién, ¿no es cierto? O sea, estos conflictos que se arman en nuestras rutas con el transporte pesado y además todo el resto de los usuarios de la vía, te podés imaginar que habla de lo que decimos siempre, ¿no? De la complejidad de este problema.
Doctor Aimo, por último, una reflexión o por lo menos la posición suya en relación al tema de alcoholemia cero que está llevando la ciudad de Rosario y que se había dado la semana pasada en rever esta ordenanza por el tema de los aparatos y la toma de los niveles de alcohol en sangre. Mirá, nosotros tenemos que, dije recién, no trabajar basados en la evidencia. ¿Y qué dice la evidencia científica? A ver, hay dos resoluciones que tiene el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a la cual yo tuve acceso, pero es público, por supuesto. Yo tuve acceso porque me movilizaron algunas cuestiones que estaba viendo y los consulté. Y ellos desaconsejan las normas con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre para control. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es la publicidad, alcohol cero. No hay que tomar alcohol al conducir. Ahora, cuando yo lo voy a poner en una norma, tengo que tener un valor que vaya a absorber la imposibilidad que tiene el alcoholímetro, como cualquier aparato de medición, de asegurarte el cero. No puede ser que yo quiera punir a un usuario de la vía con 0,01 gramos de alcohol por litro de sangre cuando el INTI te dice que los aparatos no te pueden asegurar el 0,0. Entonces esto me parece que es lo que habría que tratar de hablar, ¿no? Y hacia dónde va la política de la seguridad vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Hacia los controles. Los países desarrollados que lograron bajar muertos y heridos graves por el tema del alcohol al volante tienen millones de controles por año. Millones. ¿Por qué? Porque lograron con esto poner el ideario colectivo de esos países en todos los usuarios de la vía que en algún momento los van a controlar. Si vos no lográs instalar esto, por más brillante legislación que tenga, si no hay controles que demuestren que el usuario que acata esas ordenanzas, esas normativas, esa normativa fracasa. Doctor Aimo, agradecerle como siempre la predisposición para atendernos. No, yo siempre estoy a disposición de ustedes. Ha sido un gusto realmente. Muy amable. Muy amable. La palabra del subsecretario de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe, el doctor Osvaldo Aimo, al frente, obviamente, de esta repartición. También un poco analizando esta realidad. Obviamente han incrementado los accidentes de tránsito, hay la gran mayoría, como dice el doctor, tiene que ver con esa falla humana, pero también hay que ir pensando en esa otra, no culpa, pero sí también instalación que tiene que ver con las carreteras, con las rutas, bueno, en fin, todo lo que hace un poco a esa seguridad o educación vial. Habla en educación vial que hay capacitaciones que están llevando adelante los inspectores y el puerto, obviamente, aquí el camión, ¿no? Los camiones que hasta que no se pueda lograr esa otra pata que es mejores rutas, más anchas, y esto fue pensado a principio de siglo, como lo decía, entonces poder revertir esta situación y seguir trabajando incansablemente contra los siniestros viales, ¿no? Que en la pandemia obviamente estuvieron ahí con números bajos, pero ya lamentablemente todos los días, todos los fines de semana aumentan los siniestros viales en nuestra región. Nosotros continuamos con más Informe Regional.